En concepto de la DAF, de la Dirección de Apoyo Fiscal, ¿qué debe hacer el contribuyente para acogerse? Corregir la declaración liquidada del tributo o beneficio y debe pagar e informar a la administración tributaria que lo hizo para que se pueda hacer uso de aplicación del mismo. Como ven, nocionalmente supremamente sencillo. Simplemente presenten la declaración y páguenla acogiendo la reducción. Pague el 80% si lo hace antes del 31 de octubre, pague el 90% si lo hace hasta el 31 de diciembre o pague el 100% si lo hace después. Entonces, en esa medida, simplemente presente su declaración y pague, sin sanciones ni intereses. Entonces, operativamente, supremamente sencillo, según lo que está diciendo la Dirección de Apoyo Fiscal. ¿Cómo se ha aterrizado este tema? Hemos conocido que Medellín y Bogotá ya tienen un comunicado de prensa donde están dando como los lineamientos para su beneficio. Nos vamos a centrar en Bogotá porque usualmente lo que hace Bogotá es lo que acogen las otras entidades territoriales. Entonces, Bogotá emitió la circular interna 11, donde me hace unas aclaraciones importantes de cómo ellos ven que las personas se pueden hacer uso de este beneficio. Entonces, me dice quiénes se pueden acoger. Los deudores, cualquier tipo de deudor, puede ser principal o solidario. Los contribuyentes, quien es el obligado directo, o los responsables, los agentes retenedores y los demás sujetos de obligaciones tributarias por concepto de impuestos, multas, indistintamente que sea su naturaleza, siempre y cuando pues se esté vigente a la fecha de entrada del beneficio. Acá es importante notar que estos agentes retenedores dentro de esta circular interna, como vimos el tema del 80%, me aplicaba un descuento en el capital. Para el caso de las retenciones en la fuente, en Bogotá hace una aclaración importante y dice, mire que es que en retención en la fuente, lo que usted retuvo no era algo de usted se lo retuvo a terceros. Entonces, si usted es un agente de retención omiso, acá sí debe estar el pago del 100% de la obligación de cargo. Acá, si bien es cierto, la DAF me está diciendo que no se requiere el pago del 100% de la obligación, acá sí consideramos que Bogotá tiene razón en la medida que esos son, recursos que usted captó de terceros. Entonces, acá si usted se queda con ese dinero de esas retenciones en la fuente, puede tener responsabilidades penales. Pues recordemos, existe el delito de omisión del agente retenedor cuando usted se queda con estos dineros que recaudó siendo agente de retención. Entonces, acá en este evento, si se trata de obligaciones de retención en la fuente, sí consideramos que se debe pagar el 100% de la obligación. Bien. Entonces, acá Bogotá me hace un recuento de cuáles son las obligaciones tributarias. Acá principalmente me replica todo lo que dijo la Dirección de Apoyo Fiscal, pero sí me trae una situación bien importante en cuanto a la operativización del beneficio. Como usted, si está en una situación donde debe plata a la entrada en vigencia del decreto, ¿cómo usted, contribuyente, puede hacer uso del beneficio? Entonces me dice, si usted es omiso, aunque se haya emitido emplazamiento, lo que puede hacer es presentar la declaración con el pago. Si es inexacto, debe corregir la declaración realizando el pago. Y acá me hace una aclaración importante y es que esta inexactitud, esta corrección la debe presentar de acuerdo a lo que fue determinado por la administración, es decir, no con su declaración privada, sino con la declaración que está proponiendo la administración tributaria. Entonces ahí usted tendría que pagar, tendría que prácticamente acoger la determinación oficial que está haciendo la entidad territorial. Para cuando se trata de multas o que se trate de ya deudas en firme o deudas no tributarias, acá solamente es el pago y acá se debe hacer un recibo de pago especial para esta situación. Entonces, acá lo que dice es que ellos van a habilitar todos sus sistemas informáticos para generar esta opción de hacer ese recibo de pago. Con facilidad de pago se pueden acoger. Recordemos que cuando hay facilidades de pago, es decir, yo tenía una deuda vencida y hice un acuerdo especial de pago con la administración, acá corren intereses. Entonces, lo que me está diciendo es que por la parte que usted está pendiente de pago, puede hacer el pago de esa obligación y pues ahí ya se perdonaría todos esos intereses de plazo que se generarían en caso de que usted cumpla su acuerdo de pago que celebró.
En sede administrativa, el requisito es que se haya presentado el decurso, pero que la decisión no esté en firme. Y en este caso se debe llegar a la Oficina de Recursos Tributarios. Pues recordemos acá que si la obligación ya está en firme, pues me apoyo simplemente al tema del recibo de pago. Igual sucede con los procesos en sede judicial. En este caso yo lo debo a llegar es a la Oficina de Subdirección de Gestión Jurídica para tramitar la terminación del proceso. Entonces, como vemos, es un beneficio supremamente generoso porque me está perdonando sanciones e intereses, si bien requiere un sacrificio de caja porque debo hacer el pago del impuesto que adeudaba. Si la invitación es que en caso en que uno crea tener algún problema con una entidad territorial, si se acojan porque es supremamente generoso este beneficio. Muy bien, ya más rápidamente vamos a otro de los beneficios que se consagró con un procedimiento de acuerdo de pago abreviado. Entonces, este procedimiento aplica para las declaraciones presentadas del 1 de abril y el 1 de julio. Recordemos que un acuerdo de pago es cuando yo solicito un plazo especial para el pago ante la autoridad tributaria. Esto sí me aplica tanto para autoridad tributaria nacional como territorial. La norma habla de obligaciones tributarias. Entonces, uno creería que aplica para los dos. Hemos conocido posiciones donde me dice que no aplica a nivel territorial, pero pues la ley impone esta restricción. Entonces, en la medida que el municipio o el departamento lo acojan, consideramos que es aplicable. Bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Que usualmente para las deudas tributarias me aplica es una tasa de usura menos 2 puntos. Si yo me acojo al acuerdo de pago, se me reduce la tasa y me aplican la del crédito de consumo. Entonces, una tasa de usura puede estar por el orden del 28%, mientras que un crédito del consumo puede estar por el orden del 18%. Entonces, estoy teniendo unos beneficios importantes en cuanto a la tasa. El plazo de 12 meses para la suscripción y el otro gran beneficio es que no se requiere garantía real, que recordemos ese es el gran como tabú o gran traba que se tiene para solicitar estos beneficios. Y también reduce el término para contestar, después le da un plazo de 15 días a la IAM para fallar sobre esta solicitud de pago. En caso de que se acoja, se tiene una suscripción de plazo para suscribirlo hasta el 6 de agosto del 2020. Acá recordamos que si bien es cierto acá me están dando unos plazos especiales y tienen unos beneficios, vale la pena buscar otras fuentes de financiación que no sea directamente con el Estado, porque en caso en que yo me acoja a un procedimiento de acuerdo al pago abreviado, lo que va a pasar es que cuando yo pago estos intereses, pues estos son intereses de obligaciones tributarias, y recordemos esos intereses son no deducibles. Entonces, si yo tengo una deuda de carácter tributario, a pesar de que existe esta prerrogativa, la invitación sí es a buscar otra forma de realizar el pago, preferiblemente con un crédito con el sector financiero, pues esos intereses sí serán deducibles, estos no. Bien. Otra de las situaciones bien importantes es que me amplió los plazos para acogernos a las amnistías que me traía la ley 2010. Y es que recordemos que lo que me hizo esta ley fue establecer unos procesos de conciliación en materia tributaria, aduanera y cambiaria, estableciendo unos descuentos en los intereses y sanciones, dependiendo de qué tan avanzada estuviera la discusión. Entonces, si yo tenía una discusión que estaba en primera instancia, tenía un 80% de descuento de intereses y sanciones, es decir, yo pagaba el 100% del impuesto y pagaba el 20% de intereses y sanciones. Si ya estaba en segunda instancia, pagaba el 30% y en las situaciones donde no se estuviera discutiendo el tributo, solo pagaba el 50%. Entonces, de la sanción. Este plazo estaba vigente hasta el 30 de junio. Lo que me hizo esta norma fue ampliarlo hasta el 30 de noviembre. Entonces, es bien importante este beneficio porque recordemos que cuando yo estoy en una discusión de orden tributario, lo más costoso son los intereses. Entonces, vale la pena revisar esto. Esto es una solicitud rogada, se debe presentar la solicitud y debo suscribir la fórmula de conciliación. Este tema aún no ha sido reglamentado, sin embargo, lo que está diciendo la misma ley es que si tú puedes presentar la solicitud y luego cuando salga el reglamento
puedes subsanar esa solicitud. Y pues acá, en aras de que no se sigan corriendo intereses, vale la pena presentar la solicitud, aunque no se conozca el reglamento. Se conoció un proyecto de reglamento, pero pues no ha sido expedido. Entonces acá la recomendación sí es, en caso de que yo tenga una discusión en materia, ya sea administrativa o judicial, revise en qué etapa está y pues realice el pago. Acá es muy importante el tema de cómo se liquidan esos intereses y las sanciones. Usualmente siempre difieren respecto a lo que tiene la DIAN. Entonces, como es un beneficio muy importante, la recomendación sí siempre es pagar un poquito más para que cualquier diferencia en el cálculo pues sea subsanada por ese margen o ese colchón que llamamos, para que queden cobijados con estos beneficios. Muy en línea con lo que pasó con la conciliación, acá en la terminación por mutuo acuerdo, que es cuando yo tengo la discusión directamente con la DIAN y todavía no he demandado, el plazo de igual forma se amplía hasta el 30 de noviembre. También el tema de la favorabilidad en el cobro, que también para las obligaciones vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la ley 2010, también se hizo una reducción en la tasa, donde no tenemos tasa de usura menos 2 puntos, sino tasa de interés corriente más 2 puntos. Acá recordar que esto no opera de forma automática, sino opera previa solicitud de pago. Muy bien, también acá otra de las medidas transitorias es que me alivió la tasa vigente para obligaciones tributarias hasta el 30 de noviembre del 2020 para ciertas obligaciones. Y lo que me hace es que para los sectores más afectados, esta tasa se reduce al 50%. ¿Cuáles son esos sectores más afectados? Lo que es turismo, lo que son aerolíneas, lo que es transporte, lo que son hoteles, restaurantes, bares, todo eso. Bien. Ahora llegamos al tema de la suspensión, levantamiento de términos. Acá lo voy a hacer muy rápidamente porque pues este tema es más de abogados. Sin embargo, acá la reflexión que queremos hacer es que el tema del levantamiento de términos quedó muy confuso. Este tema, ¿qué es? Cuando tú tenías una discusión con la administración tributaria, todos los plazos que yo tengo para ejercer mi derecho de defensa son perentorios. De igual forma, los plazos que tiene la DIAN para emitir sus actos no se pueden hacer fuera de este término, sino eso tiene unas consecuencias procesales, y es que o yo pierda la oportunidad de defensa o en el caso de la DIAN, en algunos casos se entienda fallada a favor mío como contribuyente. Entonces el tema de los términos es supremamente cuidadoso porque eso es lo que me va a garantizar de que yo sea escuchada en una discusión. Entonces acá hacemos un recuento de los términos que se encontraban suspendidos. Recordar que en la suspensión de términos inició con la resolución 22 del 19 de marzo y se emitió una resolución especial para hacer un levantamiento. Inicialmente todos estos términos estaban atados al tema de la emergencia sanitaria, que iba hasta el 31 de agosto, pero la DIAN sacó una resolución especial donde me dijo que no, que los términos se encontraban suspendidos hasta el 1 de junio, es decir, volvieron a empezar hasta el 2 de junio. Entonces acá traemos un breve ejemplo de cómo se cuentan estos términos, y es que, por ejemplo, cuando a mí me notificaron una liquidación oficial, yo tengo 2 meses para contestar, para presentar un recurso de reconsideración, que es cuando yo digo, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, señor Estial, por lo tanto, ejerzo mi derecho de defensa y presento este recurso. En mi ejemplo, nos notificaron el 21 de febrero. Entonces, cuando yo en principio, si no hubiera pasado nada, tendría que haber presentado mi recurso el 21 de abril. La fecha de suspensión se dio el 19 de marzo. Entonces, ¿cuántos días calendario faltaban para que yo debiera presentar mi recurso? 27 días. ¿Cómo contamos estos 27 días? Pues recordemos que cuando los términos son en meses, yo debo contar el término día a día. Entonces, en este caso, 21 de abril, 21 de mayo. Del 19 de marzo al 21 de mayo, ¿cuántos días faltaban? 27 días. Se levanta el término de suspensión el 2 de junio, de ahí que si yo cuento estos días faltantes en días calendario, me da que el término para contestar se me vence el 28 de junio. Esta, consideramos, es la forma en que debe leerse el conteo de términos. Sin embargo, si nos
devolvemos a lo que me dice la circular 17, que es donde aclara cómo se deberían contar estos días, ellos me hacen una alusión a que se debería contar en días hábiles. Si yo me voy y cuento en días hábiles estos días que me faltaban, me da que el vencimiento de términos me da el 15 de julio del 2020, como ven totalmente diferente. Sin embargo, acá consideramos que sí debería ser el 28 de junio y en aras a la prudencia, porque la consecuencia procesal sería que usted no ejerce su derecho de defensa, si consideramos que debería aplicar pues las normas generales de contenido de términos, que es que estos días deberían entenderse como días calendario. Bien, aunque no es una norma que está dentro de estas normas de emergencia, por considerar que sí tiene conexión temática con lo que estamos hablando, sí queremos recordar el tema del impuesto de normalización tributaria. Y es que en caso en que yo tenga activos omitidos o pasivos inexistentes, tengo plazo hasta el 25 de septiembre para acogerme a esta normalización aplicando una tarifa reducida. Recordemos que cuando yo tengo pasivos inexistentes, a mí lo que me sucede es que tengo que pagar hay un delito en virtud del cual puedo tener prisión en caso de estar sumergida en esta situación, o puede estar incurso en una comparación patrimonial donde yo pago por la diferencia la tarifa en que yo esté sometido. En el caso de las personas jurídicas, un 33% para el año 2019 o 32% dependiendo de la tarifa vigente en el momento en que se den cuenta, o si soy una persona natural, de acuerdo a mi tarifa progresiva. Entonces, me aplica o comparación patrimonial, me aplica el delito y me aplica la sanción de inexactitud. En esta medida, yo lo que puedo hacer acá es, si pago un 13%, que fue la tarifa que quedó vigente para este impuesto de normalización, si yo pago ese 13% antes del 25 de marzo, presento una declaración y no pago, en esta medida voy a tener este beneficio. Entonces acá, aunque no es novedoso, quisimos recordarlo como para que lo tengamos en el panorama, pues el tiempo está corriendo muy rápido y cualquier cosa que se deba subsanar en este tiempo, vale la pena hacerlo. Entonces ya con esto finalizo mi intervención